Bueno, en nuestro video anterior llegamos hasta el año 1936, cuando se produce la muerte de Gómez, ¿no? Ello que sin duda marca un cambio en la dinámica del acceso al poder en Venezuela. Es decir, con la muerte de Juan Vicente Gómez se produce una sucesión en el gobierno. Y no solamente es una sucesión, sino que diríamos que justo en ese momento se produce una ruptura entre las formas como tradicionalmente se había venido obteniendo el acceso al poder o al gobierno en Venezuela. Nos toca pues abordar el problema del poder, pero antes de abordar la forma en cómo éste se manifiesta concretamente en esa época en Venezuela, nos toca revisar algunas herramientas de tipo conceptual que nos ayuden a una interpretación más cabal, más profunda del tema del poder, ¿no? Entonces, lo primero donde deberíamos partir es de definir de qué estamos hablando cuando decimos poder. ¿Qué es eso del poder? ¿De qué se trata? Y esa debe ser nuestra primera tarea, recordando a uno de los padres fundadores de la sociología, Emilio Durkheim, que nos decía: la primera tarea del sociólogo debe ser, por ello, definir las cosas de que él trata a fin de que se sepa, y lo sepa él también, cuál es el problema que está tratando. Es decir, eso que estamos llamando poder, ¿qué es? Necesitamos definirlo, necesitamos acotarlo, necesitamos ponerles límites. Cuando decimos el poder, ¿nos referimos a qué? ¿Nos referimos al gobierno? ¿Nos referimos a algo más extenso que el gobierno, que incluso puede dialogar con el gobierno y hasta imponerle algunas condiciones? Es decir, ¿el poder es solo del gobierno? ¿El poder es un fenómeno más amplio? ¿El poder en qué ámbitos se manifiesta? ¿De dónde deriva el poder? ¿Cuáles son las fuentes del poder? Todas estas son cuestiones que tenemos que analizar desde el punto de vista teórico para luego entrarle a la concreción de cómo el poder se jugaba entre los diferentes actores en aquella época de 1936. Bueno, y cómo se sigue jugando actualmente en esta época. Para hablar del poder, tal vez deberíamos remitirnos a una de las formulaciones más clásicas, que es la que realiza Max Weber en Economía y Sociedad. En este texto, Weber, sociólogo alemán, empieza a tratar de definir los objetos de los cuales forman parte de la sociología, uno de ellos es el poder, y Weber lo define de la siguiente manera: poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esta probabilidad. Esa pues es la definición de poder que nos da Max Weber, una definición clásica de poder, ¿no? Entonces ahí vemos unos elementos que ya de por sí son interesantes. Y el parto del primero, ¿no? Es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Es decir, que cuando hablamos de poder, hablamos de relaciones sociales. Es decir, esa imagen de que el poder es un objeto que se toma, que hasta se refleja en la célebre frase de tomar el poder, como si el poder fuese algo físico que pudiese ser agarrado, es una imagen errónea y que conduce a no pocos equívocos en el análisis. Muy probablemente esa imagen, esa metáfora de la toma del poder, de tomar el poder, está muy influenciada, por supuesto, por la visión bélica o militarista de antaño, donde las guerras se ganaban tomando un objetivo. Es decir, el punto era, como si fuese un juego de mesa, clavar la bandera en el punto del otro, en el punto donde estaba la bandera del adversario,
lograr tomar ese sitio y clavar la bandera. Eso significaba tener el poder. Entonces es una imagen de tipo bélico que nos remite a la forma como se hacían las guerras hasta probablemente el siglo pasado. Sin embargo, esa imagen de tomar el poder, de tomar el poder como si fuese un objeto, como dije anteriormente, conduce a muchas equivocaciones, sobre todo cuando estamos hablando en sociedades modernas, en donde el poder es tan disputado, donde el poder no está concentrado en un solo elemento, sino que se encuentra disperso. Es decir, nunca debemos confundir los sitios y lugares de donde se ejerce el poder, los símbolos incluso que toma el poder, herederos del antiguo cetro del rey. El rey era el rey, el que tenía el cetro, el que tenía el símbolo del poder. Sí, pero los lugares, los sitios de donde se ejerce el poder, los símbolos del poder, no constituyen de por sí el poder. Es decir, cuidado con caer en el fetichismo de asignar a lo que es consecuencia del poder el origen del poder. El mismo Max Weber nos dice que esa definición de poder así constituida, por supuesto, es algo muy amplio, porque se refiere Weber al poder en cualquier tipo de relación. Es decir, hay una situación en donde tenemos la probabilidad de imponer nuestra propia voluntad hasta en las relaciones interpersonales, hasta en las relaciones amorosas. Pues, es decir, el poder está en juego, esa posibilidad de imponer nuestra voluntad está en juego en todas las relaciones sociales. Por tanto, cuando pensamos en el poder que gobierna una sociedad es algo mucho más acotado, mucho más delimitado. El mismo Weber dice que ese concepto que él da de poder es algo que es socialmente amorfo, dice él. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se manifiesta en diferentes ámbitos. Es un concepto aplicable a diferentes niveles, a diferentes dimensiones. Por tanto, él nos habla que lo pertinente en nuestro caso, más que hablar de poder, es hablar de dominación. Y la dominación es un concepto mucho más acotado, mucho más preciso. La dominación, y cito nuevamente a Weber, debe entenderse como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Es decir, la dominación es obtener la obediencia en un campo determinado por un conjunto de personas también determinadas. Queda pues así el concepto mucho más restringido, ¿no? Por tanto, la dominación nos remite a la probabilidad de que un mandato pueda ser obedecido, observado. Y eso ya sí nos empieza a sonar como aquellas cosas que hacen los gobiernos. Es decir, el soberano emite una orden y esa orden debe ser obedecida. Ahí tenemos un poder fáctico, un poder específico. No es la orden en la cual todos nos hacemos los desentendidos, como aquella célebre frase muy venezolana del se acata pero no se cumple. Es decir, lo oímos pero no lo obedecemos. La dominación implica esa obediencia de vida, esa obediencia coercitiva, esa obediencia que se le da al mandato, a la orden. Nos señala también Weber en que toda autoridad, es decir, todo artefacto que ejerce la dominación, aspira también a tener algún tipo de legitimidad, es decir, de aceptación por parte de lo que pudiéramos llamar los dominados. Aquí vuelvo a citar textualmente a Weber cuando nos dice, de acuerdo a la experiencia, ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidades de su persistencia motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores, es decir, el fin que persigue el dominante, piensa sacar algún provecho material o afectivo o de tipo racional. Antes bien,
todas procuran despertar y fomentar la creencia de su legitimidad. Es decir, esta es la legitimidad de la autoridad. Es decir, la autoridad aspira a ser percibida como legítima. Por eso, toda autoridad se construye un discurso que la hace aparecer como legítima. De esto también tocábamos un poquitico en el pasado video, en la pasada sesión, cuando hablábamos de toda la construcción que hace Vallenilla Lanz en torno a la figura de Gómez como aquella figura del gendarme necesario. Bueno, para no alargarme demasiado en estas consideraciones que son ya bastante conocidas dentro de las ciencias sociales, sobre todo en la politología y en la sociología, Weber distingue tres tipos fundamentales de dominación. Él no hace la aclaratoria que se trata de tipos puros o tipos ideales. Por supuesto, en la práctica pueden encontrarse un poco más mezclados, puede haber un tipo que contenga elementos de otro tipo, pero estos son los tres claros estancos que él percibe de la dominación, ¿no? Y que él la clasifica en la dominación carismática, la dominación tradicional y la dominación racional o burocrática. Bueno, la dominación carismática, él toma la metáfora del carisma directamente de apreciaciones sobre lo místico, lo religioso. Es decir, el carisma es una cualidad personal, una cualidad que tienen las personas, una especie de magnetismo que los hace atrayentes hacia los otros seres humanos. Se dice, tal persona posee carisma. Fuerza de la esperanza, camino abierto del futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Carlos Andrés. Hay muchos líderes políticos que son carismáticos, o sea, llegan al poder, llegan a obtener ese reconocimiento por parte de sus semejantes, derivado de esa especie de magnetismo, de atracción que genera su figura, ¿no? Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Tal vez el tipo más puro de magnetismo de tipo carismático puede ser cuando nos referimos a la figura de los chamanes, por ejemplo, que eran personas que eran vistas como que tenían elementos que los conectaban a la divinidad. Entonces ahí tenemos un tipo de liderazgo de tipo carismático, que es un liderazgo que emerge de la persona, del magnetismo, entre comillas. Por supuesto, el magnetismo es una metáfora que tenga la persona, es decir, de ese poder de atraer a los semejantes, de hacerse querido, de hacerse amado. En el fondo es un poco el magnetismo que tienen los actores, por ejemplo. Se dice que un actor tiene carácter, tiene carisma, ¿no? Entonces, en la política, una de las fuentes del liderazgo es el carisma. O sea, el líder que tiene ese poder de atraerse a los demás. El segundo tipo de liderazgo, de autoridad, de dominación que identifica Weber es el liderazgo tradicional. Es decir, cuando la autoridad, cuando la dominación se ejerce de una forma rutinaria y básicamente su sustento es que se ha hecho así por tradición, por generaciones y generaciones. Ese ha sido la fuente y el origen de los poderes. Pensemos, por ejemplo, en los reyes, ¿no?
Probablemente hay en la historia reyes que fueron muy carismáticos, pero también hay en la historia reyes que fueron muy grises, ¿no? Y que la fuente de su poder era simplemente ser el hijo del rey anterior. ¿Y por qué el hijo de una persona debía tener un poder superior a cualquiera de sus semejantes? Pues bueno, porque era hijo del rey anterior, pues. Era la tradición. Entonces, la tradición llevaba a que ese fuese el mecanismo de legitimación de ese liderazgo. Pues. Una serie de costumbres, de usos, de normas que van haciendo esa sucesión de poderes. Otro caso clarísimo son los papas. También hubo papas con mucho carisma, ¿no? Hubo papas guerreros, Julio II, pero también hemos tenido papas sumamente grises, ¿no? Y el poder del papa se fundamenta básicamente en la tradición. Entonces, esa es la otra fuente que identifica Weber como fuente de legitimización de la autoridad, ¿no? De la dominación. La tercera de las dominaciones que Weber identifica es la que él llama racional o legal burocrática, que es la que se fundamenta sobre un aparato racional de normas que definen aquellos métodos con los cuales se ejerce la dominación y con los cuales se producirían eventuales sucesiones en la línea de autoridad, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en las constituciones, la constitución es una forma de obtener legitimidad, de obtener esa racionalidad propia de ese tipo de dominación, ¿no? Es decir, el liderazgo viene dado por un conjunto de normas que algunas personas, muchas personas, todas las personas, definieron como un conjunto de normas aceptables para esa sociedad, que en el fondo eso son las constituciones, ¿no? Un aparataje de tipo racional legal que establecen los procedimientos por los cuales las personas tienen o no tienen acceso a cuotas de poder en determinados ámbitos de la sociedad. Resumiendo, entonces, Weber ve esos tres tipos de dominación: la dominación carismática, la dominación tradicional y la dominación de tipo racional, legal, burocrática. Son los tres tipos que define Weber. Por supuesto, hay en esa definición una especie de evolucionismo latente. En el fondo, Weber, aunque nunca lo dice así de explícito, termina viendo cómo se pasa de formas más simples, las basadas en el carisma, a formas que van derivando algunas normas sociales como las tradiciones, hasta formas que terminan en procedimientos absolutamente regulados y normados como la burocracia. Es decir, que hay cierta noción de evolucionismo allí en ese concepto weberiano. Pues pasamos del carisma, los chamanes, a la tradición, los papas, a lo burocrático legal, los presidentes. Una de las cosas del mundo moderno es esta especie de resurrección del liderazgo carismático. ¿Cómo lo definimos? El carisma proviene de una cualidad de la persona. Entonces, para poder ejercerse el carisma, usted tiene que estar enfrente de las personas sobre las cuales usted piensa ejercer su dominación o su autoridad o su legitimación, ¿verdad? Entonces, en la sencillez del mundo antiguo, esa era la forma del chamán. El chamán se paraba y hacía su magia. La magia impactaba a la gente. En la medida que el mundo se complejiza, esa exposición cara a cara del líder con todas las personas que se supone van a terminar siendo sus seguidores, sus partidarios, se va volviendo más difusa y la dominación carismática va perdiendo fuerza. Ya no es posible ejercer el carisma de forma directa. Sin embargo, en la actual época, la tecnología ha causado una especie de resucitar de ese liderazgo carismático. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la década del 40,
Los candidatos presidenciales tenían que hacer largas giras montados en trenes en los Estados Unidos, por todo el territorio nacional, para tratar de llegar de forma directa a la mayor cantidad de electores y así hacerse conocidos, ¿no? La forma más habitual de hacer la política en esa década era el escrito, el panfleto, el documento, la proclama, es decir, era la letra escrita, el pensamiento escrito, lo fundamental en la política, ya que era imposible exponerse presencialmente a cada uno de los potenciales votantes, ¿no? En la misma Venezuela, uno podemos pensar cuántas personas tuvieron acceso visual directo a Juan Vicente Gómez, pues muy pocas personas del territorio nacional. Era Gómez más bien un mito que se corría de boca en boca, ¿no? En aquella época no había la moderna tecnología audiovisual. Incluso el mismo Rómulo Betancourt, buena parte de la actividad política de Rómulo Betancourt consistía en escribir documentos, escribir proclamas, escribir panfletos. Y digo Betancourt, pero puedo decir cualquiera de los dirigentes políticos de la época, ¿no? Salvador de la Plaza, que es un poco antes, en fin. Pero la tecnología actual ha resucitado ese poder de poner el carisma otra vez frente a la persona. Y es algo como lo que estamos haciendo usted y yo aquí. Yo aquí me estoy exponiendo directamente ante ustedes. Muy probablemente mi carisma sea así de chiquitico, pero los líderes utilizan todos estos medios audiovisuales para proyectar su carisma, para proyectar su imagen, para dejarse ver, para que las personas puedan conocerlas directamente. Y esta exposición mediada por los medios audiovisuales ha producido en el mundo una especie de vuelta a los líderes carismáticos. Y eso lo vemos no solamente en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos en los Estados Unidos. Es decir, líderes como, bueno, Donald Trump, por decir algo, ¿no? Básicamente es una personalidad construida para eso, para encantar a la gente. Es un encantador de serpientes, pues. Y su liderazgo es un liderazgo de tipo carismático. Se sigue al líder, no tanto a las ideas del líder. Yo diría que ni siquiera lo que el líder representa, sino que es esa atracción carismática de la persona. Si aterrizamos en nuestro país, y eso lo vamos a ver en todo detalle después, nosotros tendríamos que decir que los modernos métodos audiovisuales nos han presentado la figura de al menos dos grandes líderes carismáticos, ¿no? Como fueron Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez Frías. Ambos hicieron de su magnetismo personal, de esa cualidad de sentir empatía. La gente los veía y sentía que ellos estaban hablando por ellos, que había una preocupación sincera, que esas personas tenían realmente las cualidades personales, porque el carisma es una cualidad personal para ser líderes. Y seguimos pensando en los líderes como eso, es decir, ¿cuándo va a venir el próximo líder que nos salvará? Un poco el componente de ese mesianismo tan latinoamericano que nos pintó Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo, que es un texto que no dudo en recomendarle, un texto literario, pero es un gran texto porque ahí está todo ese pensamiento mágico tan latinoamericano de esperar el gran líder, el Mesías, que venga a sacarnos a nosotros, los latinoamericanos, de todas estas penurias históricas que nos han tocado vivir por décadas y décadas, ¿no? Bueno, hemos hecho esta primera aproximación al concepto de poder. Sobre esto tendremos que volver más adelante en otras sesiones. Pero esta es una primera aproximación en donde yo quiero que se lleven como idea fundamental que el poder es una relación, no es una cosa, no es un objeto. Es un objeto, pero un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio está constituido fundamentalmente por una relación social. Es decir, esa es la posibilidad de conseguir obediencia en el otro, tal como nos decía Weber, ¿no?
También repasamos un poquito los diferentes tipos de dominación clásica de la cual habla Weber, hablamos un poco del revival o la resurrección que ha tenido el carisma. Ahora, lo más importante allí no es pensar los tipos de dominación como estancos aparte, sino ver no las fotografías de cada uno de los tipos de dominación, sino ver la película, es decir, cómo se combinan, cómo van pasándose los tipos de dominación, se van sucediendo los unos a los otros, qué procesos son los que desatan esas transiciones, es decir, ver toda la dinámica del poder en sucesión. Que un poco eso es lo que vamos a tratar de ver en las otras sesiones con la historia de Venezuela desde el 36 hasta el 2023, en donde vamos a conseguir no pocas claves de interpretación de esos sucesos. Pues entonces esas dos ideas son fundamentales. Uno, centrémonos en el poder como construcción de una relación. Y dos, pensemos, reflexionemos sobre cuáles son las formas de transición entre las diferentes formas de dominación, entre los diferentes artefactos de gobierno. Esa es la reflexión que quiero dejarles en este momento. Y por supuesto les recomiendo que vayan a la bibliografía, vayan a los textos que están colocados en la página del seminario. Estas pequeñas charlas de media hora no sustituyen la lectura directa de los textos, ¿no? Por el amor de Dios, no podría yo compararme con Weber o con Durkheim o con Marx, ¿no? Vayan y léanlos directamente, es importante porque de ahí se profundiza muchísimo más. Todos esos textos están disponibles en la página del seminario, cuya dirección aparece en este momento en el video. Y bueno, muchísimas gracias a los que oyeron este video, a los que lo encontraron interesante. Pueden comentar aquí mismo en la página de YouTube, dejar cualquier comentario, cualquier inquietud, iniciar cualquier discusión. En la medida de que esto se vuelva un poquito más participativo y se empiecen a fomentar la reflexión un poco más colectiva, iremos ganando ustedes y iremos ganando nosotros también. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima sesión.